Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo crear intervalos en Excel. Bueno, aquí tenemos unos datos del el índice S&P 500, tenemos unas fechas, el dato último del precio, la apertura, el precio máximo y mínimo, y esta que dice VAR, porcentaje de variación, es la tasa de variación del precio, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo creamos intervalos para esta columna porcentaje de variación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar ciertos valores, como lo son el rango, el número de clases, pero primero vamos a ver qué es esto. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cómo sabemos cuál es el valor máximo y mínimo de esta variable? Entonces la forma más sencilla es la siguiente: seleccionamos toda esta columna con Control Shift, flecha hacia abajo, nos selecciona todos los datos y vamos aquí en la opción que dice datos, análisis de datos. Vamos aquí a buscar estadística descriptiva, le damos a aceptar. Vamos a mirar aquí, entonces ya está seleccionados los datos, le vamos a dar opciones de salida en una hoja nueva, ¿verdad? Tener en cuenta que si tiene rótulo esa columna, en este caso si tiene, entonces la dejamos con check aquí en esta casilla. Está agrupado por columnas, ya seleccionamos el rango de entrada y vamos a darle aquí ya resumen de estadísticas. Con eso ya podemos saber el máximo y el mínimo, además de otros estadísticos. Damos en aceptar y en otra hoja nos arroja los valores, los estadísticos para esta variable. Vemos que aquí está el mínimo y el máximo, ¿verdad? Lo voy a señalar aquí con rojo. Entonces vemos que el máximo es 0. Entonces vamos a hacer la diferencia, ¿cierto? Para hallar el rango, que es la diferencia entre esos dos valores. Damos igual, seleccionamos la casilla B13, que es donde está el máximo menos el mínimo, y nos arroja ese valor. Ese va a ser el rango, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por acá arriba. Ese va a ser el rango. Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a hallar el número de clases K utilizando la fórmula de Sturges. Entonces con eso determinamos el número de clases. Entonces la fórmula es la siguiente. Vamos a ponerla aquí. Damos igual 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos, ¿cierto? Entonces aquí donde dice cuenta, ese es el número total de datos, que son 23. Cerramos paréntesis, damos enter y nos arroja el número de clases, ¿verdad? Acá, clases, número de clases. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que esto es un número decimal, debemos aproximarlo a un valor, ¿cierto? Entero. Entonces sabemos que si lo aproximamos, aquí nos lo aproxima a un valor de 5. ¿Listo? Entonces ese es el número de clases que vamos a manejar nosotros. Entonces vamos a ir construyendo nuestra tabla, clases. Entonces de la 1 a la 5 arrastramos aquí, le damos serie de relleno y hasta 5, ¿cierto? Lo podemos entrar. Listo, ya tenemos las clases, ¿verdad? Pero que vamos a crear los intervalos de clase, ¿cierto? Vamos a crear los intervalos de clase, pero ¿qué necesitamos saber para eso? La amplitud, que es la relación entre el rango y el número de clases K que acabamos de hallar. Entonces el intervalo de clase, voy a ponerlo por aquí arriba, intervalo de clase va a ser igual al rango dividido en el número de clases, ¿cierto? Tal como lo dice esta fórmula, y nos da este valor. Eso quiere decir que nuestra amplitud en cada uno de estos intervalos que vamos a crear acá va a tener este ancho, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer primero para crear el intervalo de clase? Entonces les voy a explicar este método muy sencillo. Entonces vamos a crear una tabla dinámica a partir de esta columna porcentaje de variación, ¿cierto? Entonces vamos aquí en insertar, damos en tabla dinámica. Aquí ya tenemos seleccionados los datos, ya no es necesario volverlos a seleccionar. Vamos a seleccionar aquí donde deseamos colocar la tabla dinámica en una hoja nueva, yo la quiero poner, y damos en aceptar. Ya nos crea la tabla dinámica. Pero ¿qué debemos hacer? Crear entonces aquí, arrastrar la variable
a las filas. Listo. Aquí a las filas. Ya teniendo esto en una tabla dinámica, estos datos, nos paramos aquí encima en cualquier dato, damos clic derecho, agrupar, ¿cierto? Acá nos sale una tabla que nos pide dónde comienza, ¿cierto? Que ahí por defecto es el mínimo, termina en el máximo. De hecho lo vamos a verificar ahora. Y por quiere decir la amplitud del intervalo que la acabamos de hallar. Entonces vamos a volvernos a esta hoja donde tenemos el ancho del intervalo, cierto, que es este. Lo vamos a copiar y vamos de nuevo aquí a nuestra tabla, de nuevo clic derecho, agrupar, y aquí le vamos a poner nuestro, no lo copió, entonces vamos aquí a convertirlo en un valor fijo. Entonces copiamos este valor de nuevo, vamos a nuestra tabla dinámica, le damos clic derecho, agrupar. Estos datos no los modificamos porque es el valor mínimo y el valor máximo, solo la amplitud que va a cambiar, y le damos a aceptar. Entonces vemos que ahí nos formó cuántos cuántos intervalos de clase: 1, 2, 3, 4, 5, tal como lo habíamos hecho con la regla de Sturge, ¿cierto? Vamos a mirar la frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallamos la frecuencia? Nos paramos aquí en esta tabla dinámica, arrastramos de nuevo la variable a valores, y aquí nos cuenta en cada intervalo el número de datos. Esa sería nuestra frecuencia. Lo voy a poner aquí arribita, frecuencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Ya creamos nuestros intervalos, ¿cierto? Vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Hacemos lo mismo, arrastramos la variable a este cuadrito aquí que dice valores, pero ya no queremos cuenta, le vamos a dar entonces la frecuencia relativa. ¿Cómo la hallamos? Clic derecho, vamos a darle aquí en configuración de campo de valor. Entonces vamos a hacer una cuenta, pero vamos a mostrar los valores ahora como un porcentaje del total de columnas. Damos a aceptar y vemos que ya nos da la frecuencia relativa, ¿cierto? Que siempre es sobre 100. Y ahí tenemos una tabla de frecuencias básica. Bueno, chicos, por el momento eso era lo que les quería explicar, cómo construir intervalos de clase. En el próximo video les voy a explicar cómo construir una tabla de frecuencias completa, con la frecuencia absoluta acumulada, a crear un histograma y demás.